Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, queridos líderes de todo el mundo. Bienvenidos a la sala del equipo Embajadores en Acción. Hoy día, miércoles 20 de diciembre, tengo el honor de dirigirme a ustedes para presentarles la historia de los factores de transferencia. Soy Marcela Volarín, me encuentro en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y para mí es realmente un grato honor poder compartir con ustedes lo que he aprendido acerca de este tema. Y es muy interesante porque yo antes de conocer a esta compañía jamás había escuchado hablar de los factores de transferencia. Entonces, cuando asistí a esa primera presentación y escuché hablar, debo confesarles que quedé muy sorprendida. Quedé muy sorprendida con el modelo de negocio y con los factores de transferencia. Y por supuesto que me puse a investigar. Y hoy día me gustaría compartir con ustedes parte de lo que he aprendido, parte de lo que he estudiado referente al tema, porque quiero que ustedes también conozcan. Quiero dejar bien en claro de que no necesitan aprenderse lo que yo voy a compartir. Solo quiero que escuchen porque es la historia del factor de transferencia. Cómo nuestra compañía se funda, cómo llegamos a obtener estos productos tan maravillosos y quién los descubrió y en qué año. Entonces, vamos a hablar precisamente sobre cómo aumentar el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. ¿Qué significa esa frase? Significa que aumenta la inteligencia de tu sistema inmunitario, así de simple. Cuando uno habla de cociente intelectual, está hablando de la inteligencia. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Primero vamos a partir por lo básico. ¿Qué es el sistema inmunitario? El sistema inmunitario es una compleja red de células, tejidos y órganos que juntos ayudan a nuestro cuerpo a combatir las infecciones y otras enfermedades. Cuando los gérmenes, como las bacterias o los virus, invaden nuestro cuerpo, nos atacan y se multiplican. Esto se conoce como infección. La infección causa la enfermedad que nos afecta y nuestro sistema inmunitario nos protege de esa enfermedad combatiendo a los gérmenes. ¿Y qué es el sistema inmunitario? Lo vamos a decir en palabras sencillas. La defensa de nuestro cuerpo, nuestra guardia personal, nuestra fuerza policial y nuestro ejército. Eso es lo que hace, ¿no es cierto?, la policía y los ejércitos, defender a las personas, a los países. Bueno, nuestro sistema inmunitario es precisamente nuestra policía interna que nos defiende de los ataques de los malhechores. Ahora bien, ¿cuáles son las partes del sistema inmunitario? La piel. La piel ayuda a evitar que los gérmenes ingresen al cuerpo. Las membranas mucosas. Esos son los revestimientos internos húmedos de algunos órganos y cavidades corporales, por ejemplo, la boca, ¿verdad? Produce mucosidad y otras sustancias que pueden atrapar y combatir a los gérmenes. Mira qué interesante, ¿no? O sea, son nuestra primera defensa, la piel, la boca, la nariz. Y los glóbulos blancos, una parte importante de nuestro sistema inmunitario. Ellos luchan contra los gérmenes. Órganos y tejidos del sistema linfático incluyen el timo, el vaso, las amígdalas, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos, la médula ósea y las placas de Peyer. Todos ellos producen, almacenan y transportan glóbulos blancos. Algunos tienen diferentes nombres porque es como las policías, ¿verdad? Unos son de tránsito, otros son los que atrapan a los malhechores, etcétera, según la función que tenga cada uno de ellos. Igualito es en nuestro organismo. Y mira, las placas de Peyer, nosotros hemos escuchado hablar de las placas de Peyer, ¿verdad? Tenemos un video maravilloso que las menciona.
Fíjate que son unas regiones que se sitúan por debajo de la mucosa del intestino delgado. ¿Ya? Siempre hemos escuchado que una parte importante de nuestro sistema inmunológico está en nuestro intestino delgado. Aquí ustedes pueden ver esto rosadito es el intestino delgado, y esto son, ¿no es cierto?, como unas vellosidades que hay en nuestro intestino delgado, y aquí están debajito las placas de Peyer. Bueno, ahí hay una gran cantidad de células inmunes en las placas de Peyer, sobre todo linfocitos y células dendríticas. Pertenecen al tejido linfoide asociado al intestino. Es uno de los órganos linfoides, atención, más grandes del cuerpo, ya que contiene casi el 70% de las células inmunes de nuestro cuerpo. Miren qué importantes son las placas de Peyer. Qué importante es tener a nuestros intestinos bien cuidados. Siempre hemos escuchado que nuestra salud comienza por cuidar nuestro intestino, y aquí hay una razón absolutamente valedera y lógica. ¿Cómo funciona entonces el sistema inmunitario? Ellos nos defiende a nuestro organismo contra las sustancias que considera dañinas o extrañas. Ajá, los invasores. Estas sustancias dañinas o extrañas para nuestro organismo se llaman antígenos. Y cuando el sistema inmunitario reconoce un antígeno, o sea, reconoce un invasor, directamente va y lo ataca. A esto se le llama respuesta inmune. Y parte de la respuesta inmune es producir anticuerpos. ¿Por qué? Porque ese anticuerpo se va a quedar dando vuelta, y cuando vuelva a aparecer el mismo virus, el anticuerpo ya lo reconoció de inmediato y lo destruye. Miren qué interesante cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Ahora, ¿qué son los anticuerpos? Son proteínas que actúan para atacar, debilitar y destruir a los antígenos, de tal manera que nuestro organismo produce células para combatir al invasor. Una vez que existen estos anticuerpos en nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario ya es capaz de recordar al antígeno, lo que les acabo de decir, de tal manera que si tiempo después vuelve, lo reconoce, lo identifica y envía rápidamente los anticuerpos correctos. Gracias a este proceso, la mayoría de los casos, las personas no nos enfermamos, porque ya tenemos los anticuerpos y nuestro sistema inmune, que es inteligente, está preparado para defendernos. Porque con el paso del tiempo, así uno va creando inmunidad a las diferentes enfermedades. Me encantan estas dos láminas. No sabía dónde ponerla, pero miren qué gráfico. Nuestra fuerza policial y nuestro ejército, los encargados de defendernos, ¿verdad? Cuando el sistema inmunológico está equilibrado, es cuando estamos sanos. Así de simple. Les voy a mostrar cómo funciona este mecanismo. Es como una balanza, ¿ya? El desequilibrio en el sistema inmunitario, por ejemplo, por reacción inmunológica aumentada, vamos a tener amenazas internas por sobrereacción, que son los problemas autoinmunes. Siempre hemos escuchado que hay muchas enfermedades autoinmunes creadas por el mismo organismo. Estas células que te tienen que defender, en vez de defenderte, van y te atacan. Eso es una enfermedad, un problema autoinmune. Amenazas externas, sobrereacción, las alergias. Es normal que nosotros estornudemos frente a un polen, pero no es normal que te dé un ataque de asma, por ejemplo, y no puedas respirar. Ahora, también tenemos reacción inmunológica disminuida, o sea, aquí estamos viendo el desequilibrio. Las amenazas internas por baja reacción obviamente nos puede dar cáncer, porque nuestro organismo produce este tipo de células todos los días que se van como escondiendo y obviamente pueden terminar en ese problema. Pero también tenemos amenazas externas, que son los famosos virus, ¿no es cierto? Infecciones, virus, bacterias, etcétera. O sea, por una baja reacción, o sea, lo que generalmente nosotros le llamamos defensas bajas.
¿Se acuerdan? Porque el sistema inmunológico no es la defensa de nuestro cuerpo. Entonces vamos a tener este tipo de problemas. Pero si nosotros tenemos a nuestro sistema inmunológico equilibrado, vamos a estar sanos, equilibrado e inteligente e intuitivo. Ahora, ¿de qué forma se puede fortalecer al sistema inmunológico? Uno, comer bien. Comer bien significa comer los nutrientes adecuados. Y eso hay que revisarlo muy bien porque hoy día, con tanto pesticida y productos transgénicos, uno ya ni sabe lo que está comiendo. Ya no tienen las hortalizas la cantidad de vitaminas y minerales que tenían hace 50, 12, yo creo que hace 20 años. Yo creo que en los últimos 20 años cuando hemos perdido más los nutrientes reales de los alimentos. Hacer actividad física, eso también es muy positivo, aunque sea caminar. Hay otra actividad física que a mí me encanta y que a varios de esta sala les gusta mucho y que es bailar. Yo no estoy diciendo que te vayas a un gimnasio y que hagas pesas. No, estamos hablando de cosas sencillas y cosas simples, como bailar, como caminar. Mantener un peso saludable. Eso también es importante para que tu organismo funcione de manera correcta y no hagas trabajar, por ejemplo, exigiéndole mucho al corazón. Dormir lo suficiente. Este es un punto súper válido, por favor, tomen nota. Nosotros, los seres humanos, entramos en proceso de reparación cuando nos vamos a dormir, nuestro organismo. Entonces, si tu organismo necesita sí o sí descansar y repararse del gasto energético y celular del día, y eso lo hace cuando tú estás durmiendo. Por lo tanto, tienes que dormir bien y dormir lo suficiente. No fumar. Fumar significa un daño irreversible a los pulmones y acuérdate que a través de los pulmones tú le estás mandando el oxígeno a tu sangre, a tus células. Y si los tienes los pulmoncitos llenos de humo, por Dios, no están recibiendo oxígeno. Por lo tanto, no te estás oxigenando bien. Cuidado con eso. Evitar el consumo excesivo de alcohol. Tal vez una copita de vino tinto en la comida es muy bueno porque tiene antioxidantes, pero no hay que pasarse de la raya porque si no, nos puede provocar un daño severo, por ejemplo, al hígado. Y lo más importante, el uso de la suplementación y en especial de los factores de transferencia. Ya les dije que hoy día los alimentos no traen los mismos nutrientes que antes, por lo tanto es importante poder suplementarnos. Acabo de hablar de los factores de transferencia. ¿Qué son los factores de transferencia? El doctor Henry Shedwood Lawrence, en el año 1949, fue quien los llamó de esta forma. Él fue un inmunólogo pionero que ayudó a fundar la rama de la biología que explora la función de los linfocitos, que es un tipo de glóbulo blanco en la sangre y los nódulos linfáticos. Este doctor, médico inmunólogo, murió a la edad de 87 años en el año 2004. Y él también era un experto en enfermedades infecciosas. Y su investigación generó otros avances muy importantes en la inmunología. Él fue el fundador del área de inmunología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Y resulta que el doctor Lawrence realizó una investigación sobre la forma en que el cuerpo rechaza los órganos trasplantados y qué afecciones pueden dañar el tejido que se está recibiendo. Es un estudio muy importante del doctor Lawrence. Sin embargo, él fue más conocido por su gran descubrimiento en el año 1949 de los factores de transferencia, que es un producto de los linfocitos T que desempeñan un papel crucial en la defensa contra una amplia variedad de agentes infecciosos. Nombró así este componente después de mostrar que el tipo de respuesta inmune que los linfocitos podían transferir a individuos no inmunes.
y a veces se puede transferir para mejorar las defensas del cuerpo. El factor de transferencia es una molécula muy pequeña. Él la encontró en la sangre. Él estaba estudiando a unos pacientes que en esa época había mucha tuberculosis. Entonces se enfermaban, algunos se morían, otros se recuperaban. Entonces él estudió mucho y descubrió que aquellos que se recuperaban en sus glóbulos blancos, en los linfocitos, tenía una cantidad más grande de una molécula muy pequeñita. Y aquellos que tenían un desenlace fatal, tenían poco. Entonces él empezó a sacarle la sangre a la persona, a separar los glóbulos blancos de los rojos y a extraer solamente esta pequeña molécula, por eso se llama extracto dializado de factores de transferencia, y se lo colocaba, se lo inyectaba a uno de los pacientes que tenía poquita cantidad y resulta que su organismo reaccionaba, producía más cantidad y además era capaz de defenderse de la enfermedad. Él se dio cuenta que esta molécula mensajera era transferible además de una persona a otra y ojo que en estudios posteriores del doctor Lawrence con alguno de sus discípulos se dieron cuenta de que esta molécula es transferible entre las especies. El doctor Lawrence dedicó su vida a la inmunología. Él fue el fundador, el primer presidente y luego el presidente vitalicio de la International Transfer Factor Society, un organismo que aún existe, por supuesto, que se ha dedicado desde aquellos años, estábamos hablando de los años 50, a investigar muchísimo sobre el factor de transferencia. Él hizo muchos trabajos sobre el tema. Yo estuve revisando y encontré, por ejemplo, una patente del doctor Lawrence con el doctor Gregory Wilson para extraer factor de transferencia de la sangre de la vaca. Miren qué interesante. Y precisamente acabo de nombrar a uno de sus discípulos, el doctor Gregory Wilson con el doctor Gary Paddock, que fueron discípulos del doctor Lawrence, buscando ellos otras fuentes de factor de transferencia, se acordaron que cuando las mamíferas están en etapa de gestación, acude una gran cantidad de glóbulos blancos a la glándula mamaria. Y investigaron el calostro de la vaca, que así se llama la primera leche materna, y encontraron que había una gran cantidad de la molécula de factor de transferencia. E inventaron la forma de extraer esa molécula desde el calostro bovino, del calostro de la vaquita. Y la patentaron. Esa es la patente que les estoy mostrando a ustedes ahí en este minuto. La pueden encontrar ustedes por internet en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Ahí está el número y la van a encontrar completa. Yo solamente estoy colocando el resumen porque son muchísimas hojas. Esto es muy importante, este estudio, pero ellos eran científicos, así que esta patente quedó ahí archivada en el registro de patentes. Y ahí es donde aparece en escena este hombre increíble, un visionario. Estaba hace más o menos unos 28 años atrás, David Lisenby, estudiando en una biblioteca acerca de los beneficios del calostro, cuando se encuentra con esta patente que hablaba de factores de transferencia extraídos del calostro de la vaca. Y como él es un hombre brillante, un visionario, él se dio cuenta que tenía en sus manos un gran descubrimiento médico. Y se contactó con los creadores de la patente y les compró la patente. Y de esa forma, hace 25 años, la compañía For Life Research, fundada por David Lisenby y su esposa Bianca Lisenby, inicia sus actividades con la exclusividad de producir factor de transferencia desde el calostro bovino. ¡Qué increíble historia! Miren cómo se van dando las cosas, ¿verdad? Porque si él no hubiera estado estudiando acerca del calostro, no se hubiera encontrado con la patente probablemente. Bueno, así comienza nuestra historia. Los factores de transferencia, como dije antes, son un regalo de la madre naturaleza, son un regalo de Dios.
Las madres proporcionan factores de transferencia a sus bebés de forma natural. Cuando nace el bebé humano o el bebé ternerito de esta vaquita que ustedes están viendo ahí, ellos consumen la leche de la mamá y en esa leche, en ese calostro, tiene más de 20 componentes y uno de ellos es precisamente esta molécula de factor de transferencia que va a fortalecer y a darle inteligencia al sistema inmunológico de ese recién nacido, que ha pasado una cantidad de tiempo en un lugar completamente esterilizado, ¿no es cierto?, libre de patógenos, y va a salir a este mundo lleno de gérmenes por todos lados y su organismo no los conoce. Bueno, pues la mamá le traspasa esa información inmunológica de ella a este recién nacido a través de esta primera leche. David Lisenby formó un laboratorio de investigación y desarrollo muy avanzado para la época y les dio una gran tarea, aparte de producir, ¿no es cierto?, de manera masiva el factor de transferencia en cápsulas para que nosotros tengamos la posibilidad de obtenerlo y consumirlo. Él creó también la compañía, una compañía de redes de mercadeo, pero también les dijo a los científicos, investiguen por favor si en el mundo de las aves existe también esta molécula milagrosa. No sé si se acuerdan, pero en esa época estaba un poquito de moda la gripe aviar, entonces había que ver de alguna manera si podía haber protección. Y les cuento que la respuesta fue positiva. Nuestros científicos encontraron la misma molécula en la yema de los huevitos. Y nuestra compañía diseñó la forma de cómo extraer esta molécula milagrosa desde la yema del huevo de la gallina, que nosotros le llamamos ovofactor, y lo patentamos. Si ustedes se fijan, esta patente ya está aquí a nombre de David Lisenby y de For Life Research. Es una patente que se presentó en el año 2003 y fue aprobada en el año 2005. Ya es una patente nuestra, extraer factor de transferencia desde la yema del huevo de la gallina. Tenemos muchas patentes, ahí están las 3 patentes principales, y la ciencia de For Life Transfer Factor abarca la investigación, la tecnología y la innovación de productos que educan a tus células del sistema inmunitario, respaldan la capacidad del sistema inmunitario para poder reconocer estas amenazas, estas posibles amenazas a la salud, responder ante ellas y recordarlas, ¿se acuerdan? Los productos For Life Transfer Factor están patentados, calificados y han sido investigados exhaustivamente, porque la patente no solo significa protección, la patente, para que nos den una patente, significa que la compañía ha presentado un estudio científico serio, valedero. Si no, no te dan la patente. Así de simple. For Life Transfer Factor se obtiene de 3 fuentes exclusivas. Yo les mencioné ya la primera de ellas, el calostro bovino, la yema del huevo de la gallina, y también, utilizando nanotecnología, nuestros científicos encontraron una nanomolécula dentro del calostro bovino. ¿Se dan cuenta? Tenemos entonces el ultrafactor, que es el concentrado exclusivo de proteínas ultrafiltradas de For Life Transfer Factor y otros péptidos del calostro bovino, el ovofactor, que es el concentrado patentado de proteínas de For Life Transfer Factor y otros péptidos de la yema del huevo de la gallina, y el nanofactor, que es un concentrado exclusivo del calostro bovino. Fíjate que si el factor de transferencia te da inteligencia, el nanofactor te da intuición, sabiduría a tu sistema inmunológico. Miren cómo se obtienen aquí los factores de transferencia. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, el calostro de la vaca, la yema del huevo de la gallina, o sea, el ultrafactor, se ponen estos filtros y se obtiene la molécula de transfer factor EXF, así se llama nuestra molécula. Y cuando se filtra el calostro bovino,
sale esta molécula aquí y luego se vuelve a filtrar y se obtiene el nanofactor. Por eso nuestros productos hoy son Tri-Factor Fórmula. Por favor, veamos, escuchemos con atención este pequeño video que nos explica cómo es que funciona nuestro sistema inmunológico frente a los antígenos. La habilidad de memorizar. La primera vez que la varicela entró en nuestro cuerpo, este no la reconoció y por lo tanto se enfermó antes de que se diera cuenta de lo que era y finalmente la erradicara. Pero una vez que se recuperó, ya su cuerpo tiene la identidad de esa enfermedad para siempre. Ya su cuerpo ha creado una molécula que archiva la identidad de la varicela. Si usted contrajera varicela de nuevo, esas moléculas están circulando en su cuerpo ya mientras ve este video. La diferencia entre enfermedad y salud es un juego de números. Si un germen entra como la varicela en su cuerpo, se reproduce más rápidamente que sus células de inmunidad y se multiplicará y usted se enfermará. Pero si sus células de inmunidad se pueden multiplicar más rápidamente que los gérmenes, la enfermedad será derrotada y usted se mantiene saludable. Una temprana identificación de los gérmenes permite a su cuerpo ganar la batalla por número, y las moléculas del factor de transferencia ayudan a la rápida identificación. Si la varicela entrara en su cuerpo, sería rápidamente derrotada por la masiva respuesta de las células de inmunidad, y usted no se enfermaría. El factor de transferencia nos da la habilidad de resistir, y la resistencia nos da la inmunidad. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo actúan entonces los factores de transferencia? Descargan inteligencia inmunitaria, proporcionando a nuestro sistema inmunitario la capacidad de identificar, neutralizar y eliminar las cargas tóxicas. Ojo, literalmente no curan, sino que trabajan para que el sistema inmune sea más inteligente y el propio organismo elimine la enfermedad. Los factores de transferencia son usados por el sistema inmunológico como un lenguaje entre los distintos tipos de glóbulos blancos para coordinar su accionar. ¿Cómo? Enseñando a las células del sistema inmunológico a reconocer los antígenos específicos y eliminarlos. ¿Y para qué sirven? Para hacer más inteligente a nuestro sistema inmunitario contra las agresiones del medio ambiente, de los virus, etc. ¿Tienen contraindicaciones? No, por su naturaleza de nutrientes, no poseen contraindicaciones. Además que su perfil proteico es de bajo peso molecular, apenas 5 kilodalton. Ahora, las acciones del factor de transferencia. Un sistema inmunitario saludable e inteligente puede, 1, reconocer el problema rápidamente, ¿verdad? 2, responder al problema con un aumento de actividad de las células inmunitarias o con una calma en la actividad de las células inmunitarias, si estamos ante un problema autoinmune, ¿verdad? Según las necesidades del organismo. Tercero, suprimir la actividad de las células inmunitarias cuando se acabe la amenaza para que descansen. Mira qué importante, o sea, solucionaron el problema y ahora a descansar, ¿verdad? La inteligencia de 4-Life Transfer Factor combinada con la intuición de Nanofactor crean un producto superior que sabe cuándo equilibrar, cuándo aumentar y cuándo calmar. ¿Existen evidencias? Sí, señores, muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, del factor de transferencia nuestro, está la carta metodológica del Ministerio de Salud de Rusia. Y también hay mucha evidencia acerca del transfer factor dializado. Ustedes pueden buscarlo por internet, yo lo encontré en internet, el 9º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica, donde estudiaron un caso, el pioderma gangrenoso, con varios doctores, donde explican de qué manera se utilizan los factores de transferencia dializados, los extraídos de la sangre, para solucionar ese problema. Se van a encontrar muchísimas evidencias del factor de transferencia dializado. Y aquí está
la Carta Metodológica Rusa. Este fue un estudio, ojo, de 4 años que hizo el Ministerio de Salud de Rusia y al final ellos recomiendan el uso de este producto natural de For Life Research en todos los hospitales y clínicas del país. Eso es increíble. Acuérdense que en Rusia la salud la paga el Estado. Y como bien dice el dicho, más vale prevenir que curar, ellos recomendaron el uso a todos sus pacientes de los factores de transferencia de For Life para que las personas tengan un sistema inmunológico inteligente y se mantengan sanos. También pueden ustedes encontrar evidencia en el Physician Desk Reference, que es un vademecum americano, que es donde los médicos buscan, necesitan respuestas acerca de suplementos nutricionales, también medicamentos, porque son 2 libros, el de los medicamentos o drogas y el de los suplementos nutricionales. Recurren a la Physician Desk Reference for Non-Prescription Drugs and Dietary Supplements, que es la guía principal de los complementos. Los productos de nuestra compañía han sido incluidos en esta guía desde el año 2003, señores. ¿Se dan cuenta? O sea, estar en esta guía no es cualquier cosa. Cuando ustedes estén en contacto con algún profesional de la salud que les pregunte dónde pueden encontrar más información, ustedes pueden mandarlo a que revisen el PDR. En el PDR también tiene una versión digital y lo pueden encontrar en internet. Ahí yo les he puesto cuál es la página donde lo pueden encontrar, le pueden tomar una foto, lo pueden buscar como PDR.net, y ahí lo van a encontrar, escribe buscar factor de transferencia y les va a aparecer toda esta información. For Life Transfer Factor, Trifactor Fórmula, combina factores de transferencia obtenidos mediante métodos de filtración patentados de fuentes del calostro bovino, Ultrafactor XF y Nanofactor, y yema del huevo de gallina, Ovofactor. Los factores de transferencia son proteínas y péptidos que contienen información específica de antígeno que educa y mejora el sistema inmunológico y ayuda a mantener el equilibrio del sistema inmunológico. Esto yo lo copié textual de lo que aparece en la página del PDR. Y miren los productos que están en esta página. Aquí ustedes pueden apreciar que está nuestro Trifactor For Life Transfer Factor, Trifactor Fórmula, el Transfer Factor Plus, Trifactor Fórmula, el Río Vida, el masticable, el clásico, el Inmunospray, el KBU, que es el producto que para mantener la salud de los riñones, la vejiga, la uretra, el Transfer Factor Bel-B, Transfer Factor Cardio, colágeno, Glucoach, Mail Pro, Recall, Reflection, Vista, Renuvo, Right Star hombres, mujeres, niños y adolescentes, Prebiotics y ProTF. Sí, señores. Ustedes pueden buscarlo y van a encontrar toda esa información directamente desde su casita en el internet, a través de su celular también, por supuesto. Ahora, fíjense que hay unas pruebas de laboratorio que son bien interesantes. Este es un estudio realizado ya hace muchísimos años, incluso antes que nuestra compañía existiera. El Instituto de Longevidad y Medicina en California hizo un análisis de varios productos naturales, de hierbas y hongos, para saber si estos eran capaces de aumentar la respuesta inmune de la célula o la actividad de las células natural killer. Las células natural killer son parte de nuestro sistema inmunológico que se llaman linfocitos citolíticos naturales o las células asesinas naturales, que son aquellas encargadas de agarrar a este invasor, ¿no es cierto?, el antígeno, y destruirlo. Por eso son las asesinas naturales. Le dan el beso de la muerte, le clavan unos pinchos por debajo y se deshace el antígeno. Ahí después viene el macrófago, que es la aspiradora, ¿no es cierto?, y se lo come y lo hace desaparecer. Fíjense
que investigaron un producto que se llama noni, la Morinda citrifolia, aumentó la actividad de las células NK en un 15%. El aloe vera concentrado aumentó la actividad en un 15%. Una fórmula de fitonutrientes con ajo y me incrementó la actividad en un 21%. El calostro bovino seco, 23%. Y luego llegamos a los hongos, al Cordyceps, 28%, el hongo shiitake, un 42%. Uy, aquí estaban muy sorprendidos. La equinacia, un 43%. El hexafosfato de inositol, que era un producto que estaba en esa época muy de moda en Estados Unidos, que se extraía, ¿no es cierto?, de las legumbres y de ciertas hojas verdes, un 49% incrementaba la actividad de las células NK. Y resulta que cuando salió el primer producto, Transfer Factor clásico, solo, ¿no es cierto?, factor de transferencia extraído del calostro bovino, incrementó la actividad de estas células en un 103%. Todas estas son pruebas que se hicieron en laboratorio. Pero resulta que cuando hicieron los estudios en pacientes, ya estudios clínicos, en el Instituto de Medicina, en el Ministerio de Salud de Rusia, con el doctor Anatoly Boroviev, que era el jefe de inmunología en la Academia Rusa de Ciencias Médicas, ese 103% era efectivo a las 4 horas. Porque a las 48 horas la actividad de las células NK se incrementaba en un 204% en los pacientes que habían consumido el 4-Life Transfer Factor Classic. Luego probaron la fórmula avanzada de 4-Life Transfer Factor, aún no se descubría el nanofactor, así que no eran trifactor todavía. Resulta que aumentó la actividad de las células NK en un 283% a las 48 horas. Y se dan cuenta, o sea, el plus en un 437%, cuando juntaron, ¿no es cierto?, el transfer factor trifactor, que era el 283, le aumentaron el hongo maitake, shiitake, cordyceps, hexafosfato de inositol, extracto de aloe vera, todos los componentes zinc que contiene nuestro maravilloso transfer, la actividad de las células NK en un 437%. Realmente eso era increíble, no había ningún medicamento que hiciera eso, y fue el descubrimiento natural, yo creo, del siglo, porque son productos naturales. Eso es lo más maravilloso de toda esta investigación. También después hay unos estudios de unos laboratorios independientes, que esto fue una prueba que hicieron con nuestro maravilloso Riovida y con el Trifactor. Resulta que incrementó la cantidad de inmunoglobulinas A, que son las que están en nuestra boca. ¿Se acuerdan que yo les hablé que en nuestras mucosas es una parte importante de nuestro sistema de defensa? Bueno, resulta que las inmunoglobulinas A, que son las que están aquí, aumentaron en un 73% luego de haber estado consumiendo varios días, ¿no es cierto?, el Riovida y el 4-Life Transfer Factor Trifactor Fórmula. Existen muchas evidencias. La investigación y el desarrollo de productos. Nuestra compañía se dedica a la investigación porque además cumple con los más altos estándares de calidad y eficacia. El certificado de garantía de 4-Life Transfer Factor avala la identidad, la pureza, la potencia y la composición de cada producto 4-Life Transfer Factor. El equipo interno de investigación y desarrollo de nuestra compañía está compuesto por doctores en diferentes áreas, por científicos que mantienen a 4-Life a la vanguardia de todos los avances científicos. Y por otro lado, nuestro Consejo de Ciencias Médicas,
impulsa el desarrollo de nuevos productos y sigue realizando investigaciones continuas sobre la ciencia de For Life Transfer Factor. Además que son quienes van a controlar y a revisar, por ejemplo, a nuestros proveedores. Claro, a las granjas lecheras, que son quienes nos proveen a nosotros del calostro, ellos van a revisar de qué manera están siendo tratados estos animales, de qué manera obtienen el calostro para luego que sea transportado a nuestra compañía. Como ven, hay muchos controles. Entonces, a modo de resumen, ¿de dónde se obtienen los factores de transferencia? Como hemos visto, el dializado, el que se extrae de los glóbulos blancos, que le llaman comúnmente el factor de transferencia de Lorentz. Y luego tenemos los productos de For Life Transfer Factor, que son el ultrafactor, extraído del calostro de la vaca, el ovofactor, extraído de la yema del huevo de la gallina, y el nanofactor, utilizando nanotecnología, extraído del calostro de la vaca. ¿Existe actualmente el factor de transferencia dializado? Sí, yo tengo por lo menos conocimiento de estos dos laboratorios. El transfer factor humano, TFH, lo produce el laboratorio Ever Biotic de Cuba, que produce el Ever France, y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de México, que produce el Transferom. Esos son inyectables, ya son medicamentos. Ahora, For Life Research, la compañía del sistema inmunitario, la primera compañía del factor de transferencia, una compañía de bienestar que se ha edificado sobre los cimientos de 4 principios y valores fundamentales como son la ciencia, el éxito, el servicio y la satisfacción. Nuestra compañía está dedicada a edificar vidas a través de la ciencia, del éxito y del servicio y la satisfacción. Uno de los planes de compensación más generosos en la industria de redes de mercadeo y la dedicación a la vanguardista ciencia transfarmacéutica. For Life Research está edificando vidas alrededor del mundo. ¿Para qué sirven los factores de transferencia? Reconocimiento y resistencia frente a agentes externos, como bacterias, virus, parásitos y hongos. Inducción de alerta inmunitaria cuando el sistema inmunológico se encuentra débil. Supresión cuando se encuentra excedido, ¿verdad? Lo suprime. Y ayuda al sistema inmunológico a ser inteligente, rápido y eficaz. Por favor, veamos este video que nos habla precisamente que nuestra ciencia es nuestra obra de arte. Por favor, escuchemos un par de minutos. For Life Transfer Factor ha demostrado clínicamente que activa el sistema inmunitario en el transcurso de 2 horas. Los factores de transferencia no son vitaminas, minerales ni hierbas, sino que son moléculas que transfieren memoria y conocimiento inmunitario de una célula a otra. Le enseñan a tu sistema inmunitario a reconocer posibles amenazas, responder ante ellas y recordarlas. For Life Transfer Factor le proporciona información y educación vital a tu sistema inmunitario. Sigamos el recorrido de los factores de transferencia por el cuerpo a medida que aumentan el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Primeramente, la cápsula baja por el esófago hacia el estómago. Allí se disuelve y las moléculas individuales de Transfer Factor son liberadas. Estas moléculas de Transfer Factor ingresan a los intestinos, lugar en el que encuentran grupos de células llamadas placas de Peyer. Las placas de Peyer son las regiones en las que se concentran las células inmunitarias, y es aquí donde For Life Transfer Factor comienza a educar a tu sistema inmunitario. For Life Transfer Factor respalda muchos tipos diferentes de células inmunitarias, como por ejemplo las células asesinas naturales NK, las células T, células B y los macrófagos, entre otras. Cuando las moléculas de For Life Transfer Factor encuentran una célula inmunitaria que no ha sido instruida, estas entran y educan a la célula para que pueda reconocer posibles amenazas, responder ante ellas y recordarlas más eficazmente.
Una vez los factores de transferencia entran a la célula recién educada crea más factores de transferencia para colocar en su superficie. A medida que las células inmunitarias educadas entran en contacto con células inmunitarias no educadas, estas transfieren la nueva información de 4-Life Transfer Factor a esas células. Estas células inmunitarias recientemente educadas se desplazan por el cuerpo, educando a otras células durante su trayecto hasta que llegan a un ganglio linfático, el cual es una fuente concentrada de células del sistema inmunitario. Es aquí donde las células educadas trabajan rápidamente para transferir el conocimiento del sistema inmunitario. Y en breve, todas las células en ese ganglio linfático tendrán factores de transferencia para transmitir al resto de las células inmunitarias en tu cuerpo. Esta transferencia de conocimiento inmunitario se extiende por todo el cuerpo hasta que todo tu sistema inmunitario es fortificado con Transfer Factor, proporcionando un sistema inmunitario más sabio y vigilante. Prueba los productos 4-Life Transfer Factor hoy mismo para aumentar el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Un sistema más sabio y vigilante, que aumenta el cociente intelectual de tu sistema inmunitario, que aumenta la inteligencia de tu sistema inmunitario, ofrece la sabiduría de la naturaleza, educa, mejora y equilibra el sistema inmunitario, promueve el bienestar general y lo más importante, creado por el sistema inmunitario para el sistema inmunitario, ¿verdad? Cuando te sientes sano, puedes vivir la vida al máximo. Y para ello necesitas que tu sistema inmunitario se mantenga alerta. Al elegir los productos 4-Life Transfer Factor, las personas están tomando una decisión inteligente. 4-Life ofrece múltiples formas de administración, como cápsulas, tabletas, masticables, jugos para beber, polvo, productos tópicos. Tenemos productos para todo lo que es el respaldo inmunitario, ¿verdad? Tenemos nuestra línea Digest, tenemos también nuestra línea de productos enfocados, la línea Targeted, que es el respaldo específico al corazón, al cerebro, niveles de glucosa, niveles saludables de estrés, sistema femenino, próstata, vista, riñones, pulmones, una gran cantidad de productos. La línea anti-envejecimiento, mi línea preferida, la línea Transform y por supuesto la línea Aqua, una línea para el cuidado de la piel que realmente es maravillosa. Muchas gracias por haberme escuchado, por tener la paciencia. Para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes toda esta información. Muchas gracias. Creo que hoy nos hemos reunido líderes de 8 países, ¿verdad?